Ricardo Sotomayor apagó el motor de su lujoso auto, pero no hizo ademán de salir de inmediato. Sus manos aferraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, un inútil intento de contener la realidad que lo aguardaba al otro lado de la sólida puerta de roble. Durante 8 meses, llegar a casa había dejado de ser un refugio para convertirse en la parte más insoportable de su día, una inmersión diaria en un océano de silencio que lo ahogaba lentamente. Respiró hondo, se ajustó la corbata que parecía asfixiarlo y salió a la fresca noche de Ciudad de México, preparando su armadura emocional para afrontar el vacío dejado por la trágica muerte de su esposa, Valeria. Esperaba el habitual silencio fúnebre, el sonido de sus propios pasos resonando solos en el frío mármol, pero al girar la llave en la cerradura ocurrió algo imposible. Un sonido vibrante, olvidado hacía tiempo, se escapó por las rendijas de la mansión, paralizándolo en el umbral. Ricardo era la definición de éxito para el mundo exterior. Un ejecutivo brillante, temido y respetado, cuya fortuna crecía proporcionalmente a su alma marchita. Desde el accidente fatal, se había convertido en una máquina de trabajo, usando las interminables reuniones y viajes de negocios como anestesia para un dolor que se negaba a sanar. Vivía rodeado de un lujo que no podía disfrutar, en una casa que parecía demasiado grande para un hombre que se sentía tan pequeño ante el destino. Su vida se había convertido en un espectáculo de funcionalidad, donde cumplía todas sus obligaciones corporativas con una excelencia mecánica, solo para desmoronarse en cuanto se cerraba la puerta de su oficina, revelando al hombre destrozado que ya no sabía quién era sin la mujer que había sido su brújula durante toda su vida adulta. La mansión en Lomas de Chapultepec ya no era un hogar. Se había transformado en un mausoleo impecablemente limpio y terriblemente frío, un santuario dedicado al recuerdo de una felicidad que ya no existía. Los muebles siempre estaban en su lugar, las cortinas perfectamente alineadas, y el aire parecía estancado, cargado con el aroma de lirios y una añoranza que impregnaba las paredes. Ricardo mantenía la habitación de Valeria intacta, como si esperara que entrara en cualquier momento a quejarse del desorden que solía armar. Este apego al orden era su desesperada manera de mantener el control, de evitar que el caos de su dolor consumiera lo poco que le quedaba de cordura. Creía que el silencio era una forma de respeto, sin darse cuenta de que era, de hecho, el muro que lo separaba de cualquier posibilidad de sanación. Pero las mayores víctimas de ese silencio sepulcral fueron sus 3 hijos, Thomas, Peter y Luke. Los niños, que antaño llenaban la casa con la energía caótica y luminosa de la infancia, se habían transformado en pequeños fantasmas que se deslizaban silenciosamente por los pasillos, con la mirada baja y los hombros encorvados. Ricardo los amaba con una ferocidad dolorosa, pero se sentía completamente incapaz de alcanzarlos a través de la densa niebla de su propio dolor. Los miraba y veía el rostro de Valeria reflejado en cada uno de ellos, convirtiendo cada interacción en una tortura agridulce. Sintiéndose un fracaso absoluto como padre, había externalizado su cuidado a una sucesión de profesionales, intentando comprar con dinero la estabilidad emocional que él, emocionalmente arruinado, no podía ofrecer. Sin embargo, esa noche, en particular, la lógica implacable de su dolor fue desafiada. El sonido que lo había paralizado en la puerta no era el viento ni la televisión, era la risa. Una risa fuerte, genuina, infantil, un sonido que se había extinguido de esa casa junto con la vida de su esposa. El corazón de Ricardo se aceleró, una mezcla confusa de esperanza, incredulidad y miedo irracional oprimiendo su pecho. Caminó lentamente por el recibidor, guiado por ese ruido extraño y maravilloso, sintiéndose como un intruso en su propia casa. Con cada paso la incredulidad crecía. ¿Cómo era posible? ¿Quién se atrevería a romper la regla tácita de tristeza que gobernaba ese lugar? Se acercó a la sala de estar, la fuente de esa alegría profana, y lo que vio a través de la puerta entreabierta lo hizo cuestionar su propia cordura. La escena ante sus ojos era una imagen de vida explotando en color en medio de su mundo gris.
La alfombra persa, usualmente inmaculada, estaba volcada, y allí, en el centro de la habitación, sus 3 hijos, que vivían como sombras, estaban eufóricos, encaramados a los lomos de una joven que gateaba por el suelo fingiendo ser un caballo salvaje. Era la nueva niñera, Mariana. Relinchaba y les hacía cosquillas, y los niños reían con una libertad que Ricardo creía enterrada para siempre. No parecían huérfanos traumatizados, parecían niños felices. La visión de esa felicidad cruda y ruidosa, ocurriendo sin su permiso y sin su presencia, golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo, despertando en él una emoción compleja que no sabía si era alivio o una terrible sensación de traición. El antagonista en esa habitación no era la niñera, sino el dolor paralizante que Ricardo había permitido instalarse como inquilino permanente en su casa. Observaba la escena como un espectador de su propia vida, separado de sus hijos por una barrera invisible de culpa e incompetencia. Durante meses lo había intentado todo para arreglar lo que estaba roto. Contrató a los psicólogos infantiles más reconocidos de la Ciudad de México, compró los juguetes más caros e impuso rutinas rígidas, creyendo que el orden traería sanación, pero todo lo que consiguió fueron informes clínicos fríos y niños que obedecían mecánicamente, sin sonreír jamás. Ahora, ante ese desorden feliz y no autorizado, comprendió con profunda amargura que un joven desconocido, armado solo con imaginación y empatía, había logrado en días lo que él no había logrado en casi un año: devolverles a sus hijos su infancia. Ricardo sintió la urgencia de intervenir, de restaurar el orden que usaba como escudo, pero sus pies no se movían. Una guerra silenciosa rugía en su interior. Una parte de él, la desesperada parte paternal, quería correr y unirse a esa montaña de abrazos. Quería sentir la calidez de esa alegría. Pero la otra parte, el viudo consumido por la lealtad al dolor, se sentía traicionado. Ver reír a sus hijos le parecía inapropiado, como si la felicidad fuera un insulto a la memoria de Valeria, prueba de que empezaban a olvidarla. Esta culpa tóxica lo mantenía en las sombras del pasillo, un extraño observando la intimidad de su propia familia, agradecido por su alivio, pero devastado por no ser él la causa de esa risa. Mariana, ajena a la presencia de su jefe en las sombras, continuó el juego con total entrega. No trató a Tomás, Pedro y Lucas como casos de trauma, ni como los pobres huérfanos, etiquetas que les pesaban en la escuela y en la sociedad. Los trató simplemente como niños que necesitaban gastar energía y ser escuchados. Se revolcaba en el suelo, hacía voces graciosas y desafiaba las reglas implícitas de silencio en la mansión con una naturalidad que desarmaba la tensión del ambiente. Ricardo notó cómo Lucas, el más pequeño y retraído desde la muerte de su madre, se aferraba al cuello de Mariana con una confianza que no mostraba a nadie, ni siquiera a su padre. Esa conexión visceral era, a la vez, un bálsamo y una herida para el ego de Ricardo. La escalada de esa nueva dinámica fue evidente y rápida. En los días siguientes, Ricardo empezó a notar pequeños cambios que resultaron trascendentales para alguien que conocía la profundidad de esa tristeza. Los platos volvieron vacíos a la cocina, ya no intactos. Dibujos coloridos esparcidos por las mesas auxiliares reemplazaban el vacío organizado. Pero, paradójicamente, cuanto más se animaba la casa, más se retraía Ricardo. Se sentía excluido de ese nuevo círculo de sanación, un intruso en su propio hogar, incapaz de descifrar el código de ese nuevo lenguaje de la alegría. Se encerró en su oficina hasta tarde, evitando la confrontación con la felicidad que no sabía cómo gestionar, temeroso de que su pesada presencia rompiera el hechizo que Mariana había lanzado sobre los chicos. La tensión interior de Ricardo se intensificaba con cada risa que oía a través de las puertas cerradas. Empezó a preguntarse si su presencia era, de hecho, el problema. Era él, el recordatorio constante de la pérdida, el ancla que sostenía a los chicos. Mariana, con su luz y dulzura, parecía llenar todos los vacíos que había dejado Valeria, y eso lo aterrorizaba. No sentía celos románticos, sino existenciales. El miedo a ser reemplazado en el corazón de sus hijos
por alguien que supiera hacerlos felices. Veía a la criada no como una amenaza, sino como un espejo que reflejaba su propia incompetencia emocional, obligándolo a confrontar el abismo que se había abierto entre él y las personas que más amaba en el mundo. La soledad de Ricardo en su propio hogar es dolorosa. Esta historia de dolor y esperanza transcurre en la Ciudad de México. ¿Y tú, desde dónde la ves? Deja un comentario diciéndonos dónde estás y qué hora es allí. Sin embargo, la barrera de silencio que rodeó la muerte de Valeria permaneció intacta entre él y los niños. Ricardo nunca pronunció su nombre, creyendo que mencionar a su madre haría aflorar el dolor. Impuso tácitamente esta regla a todos en la casa, pero notó que Mariana no parecía seguir el mismo patrón de evasión. Vio a los niños susurrándole, compartiendo secretos, y se preguntó con una punzada en el pecho si estarían hablando de ella. La duda lo carcomía. Necesitaba saber qué sucedía en esas conversaciones privadas. Necesitaba entender si su alegría era real o solo una vía de escape facilitada por un desconocido que no comprendía la gravedad de su pérdida. En una noche de insomnio, deambulando por la casa silenciosa como un fantasma, Ricardo vio una luz encendida en la biblioteca. Era tarde, y los niños ya deberían estar dormidos. Impulsado por una curiosidad que venció su deseo de aislamiento, se acercó. La puerta estaba entreabierta. Dentro, sentada en su sillón de lectura, estaba Mariana. No solo descansaba, sostenía uno de los álbumes de fotos familiares, uno de los que Ricardo había escondido para proteger a todos del dolor del recuerdo. Se quedó paralizado. Este era el santuario de su memoria, y ella estaba allí. No sabía si sentía rabia por la intrusión o una extraña esperanza, pero sabía que había llegado el momento de confrontar a la mujer que estaba cambiando su vida, y lo que descubriría allí lo cambiaría todo. Ricardo entró en la biblioteca, con el corazón latiendo erráticamente, esperando sentir la furia de la intrusión, pero al ver a Mariana sentada bajo la luz amarillenta de la lámpara, acariciando las páginas del álbum con una reverencia casi sagrada, su ira se disolvió en una dolorosa curiosidad. Ella no se sobresaltó por su llegada. Levantó la vista con calma, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. «La extrañan, señor Ricardo», dijo, con su voz suave rompiendo el tenso silencio de la habitación. «Me pidieron que viera las fotos. Querían mostrarme quién era». Por primera vez en 8 meses, alguien en esa casa decía la cruda verdad, sin eufemismos, sin apartar la mirada. Mariana no ocultaba el pasado, lo sacaba a la luz, desafiando la regla del silencio que Ricardo había impuesto como ley suprema en esa mansión. La mención directa de extrañar a sus hijos hizo que Ricardo se encogiera, apoyándose en la estantería de cuero para mantener el equilibrio. Siempre había creído que mencionar a Valeria le causaría dolor, pero Mariana le ofreció una perspectiva que en su ceguera nunca había considerado. «¿Crees que el silencio protege?», continuó, cerrando el álbum con suavidad, «pero el silencio está borrando sus recuerdos. Tienen miedo de olvidar su rostro, el sonido de su voz. No necesitan menos recuerdos, Ricardo. Necesitan más. Necesitan saber que está bien hablar de ella sin ver a su padre desmoronarse». Esas palabras fueron como llaves girando en cerraduras oxidadas dentro del alma de Ricardo. Se dio cuenta, conmocionado, de que su intento de protección estaba, de hecho, robando a sus hijos el único consuelo que les quedaba, el feliz recuerdo de su madre. Entonces Mariana empezó a hablar, no de muerte ni de pérdida, sino de vida. Compartió con Ricardo los secretos que los niños le habían contado durante las tardes de juego, fragmentos de una vida que él creía perdida. Tomás me contó que cantaba Cielito lindo, desafinando terriblemente en el coche, y que hacía reír a todos hasta reventarles el estómago, dijo con una sonrisa triste. Y Lucas me contó que los martes, cuando llegabas tarde, les dejaba comer helado antes de cenar y lo llamaba el dulce secreto. Cada detalle era una punzada de amor, prueba viviente de que Valeria aún existía en las pequeñas cosas, en los recuerdos vibrantes que sus hijos guardaban como tesoros prohibidos. Escuchar esas historias triviales y maravillosas fue el golpe final a la armadura de Ricardo. La imagen de su esposa desafinando,
conspirando con los niños mientras tomaban un helado, invadió su mente con una claridad abrumadora. El agudo dolor de la pérdida, que había estado conteniendo como una presa a punto de reventar, finalmente se desbordó, pero no llegó como el tsunami destructivo que temía. Llegó como una lluvia suave y necesaria. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, no de desesperación, sino de dulce anhelo, de inmensa gratitud por saber que sus hijos aún llevaban esa alegría dentro. No lloraba por su muerte, lloraba por la belleza de la vida que ella había dejado atrás. Si te emocionó ver a este padre reconectar con la alegría del recuerdo de su esposa, dale me gusta como amén a este momento de liberación. Bendice este video con tu me gusta. Ante la vulnerabilidad de su patrón, Mariana no se distanció ni ofreció vanos consuelos. Permaneció allí, como una testigo silenciosa y firme, validando su dolor con su serena presencia. Ricardo la miró entre lágrimas y, por primera vez, no vio a una criada ni a una sustituta. Vio a una compañera en la sanación, una mujer que tuvo el coraje de adentrarse en la oscuridad para recuperar la luz que él había dejado escapar. Comprendió que ella no intentaba ocupar el lugar de Valeria. Estaba desempolvando el santuario para que la familia pudiera entrar de nuevo. No era la rival de su difunta esposa, era la guardiana de su memoria. En ese momento, en la quietud de la biblioteca, la abrumadora soledad de Ricardo se disipó. Comprendió que no tenía que llevar esa carga solo y que sanar no significaba olvidar, sino recordar con amor. Se secó la cara, respiró hondo y sintió un aire más ligero que en cualquier otro momento del último año. Miró a Mariana y, en lugar de despedirla o agradecerle formalmente, hizo un gesto que selló el nuevo destino de esa familia. Acercó una silla y se sentó frente a ella, con el álbum de fotos entre ellos como un puente. «Cuéntame más», preguntó con voz ronca pero firme. «¿Qué más recuerdan?» Y fue en ese momento que todo cambió. La conversación en la biblioteca se prolongó hasta la madrugada, transformando aquella fría habitación en un confesionario de esperanza. Ricardo escuchó cada historia, cada recuerdo divertido que atesoraban sus hijos, y comprendió que, al evitar el nombre de Valeria, no protegía a su familia del dolor, sino que les impedía sanar. Esa noche, la barrera de hielo que había construido alrededor de su corazón se derritió, no con el calor de una nueva pasión, sino con la llama constante del recuerdo preservado. Comprendió que Mariana no había venido a reemplazar a la madre de los niños, sino a devolverles a su padre. La gratitud que sentía por aquella joven, que tuvo el valor de afrontar su dolor con amor, fue la base sobre la que decidió reconstruir su vida, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. La mañana siguiente marcó el inicio de una revolución silenciosa en la mansión Sotomayor. Por primera vez en meses, Ricardo no desayunó solo en su oficina. Bajó y se sentó a la mesa con sus 3 hijos y Mariana. El tenso silencio lo rompió él mismo cuando, con la voz entrecortada por la emoción pero sonriendo, mencionó cómo a su madre le encantaba quemar las tostadas. Los ojos de Tomás, Pedro y Lucas se abrieron de par en par y luego brillaron. Se les había concedido permiso para recordar. El desayuno se transformó en una celebración de historias, donde la risa y las lágrimas se mezclaron libremente, y el fantasma del dolor paralizante fue finalmente exorcizado por la luz de la mañana y el coraje para hablar. Con la atmósfera de la casa transformada, la relación entre Ricardo y Mariana evolucionó hacia una profunda y respetuosa colaboración. Ya no la veía como una empleada, sino como el ancla que había impedido que su barco se hundiera. Le dio plena autoridad para llenar la casa de vida, apoyando cada nuevo juego, cada proyecto de arte, cada desorden que antes había prohibido. La mansión, antes un lugar de ecos solitarios, se convirtió en un hogar vibrante, donde la tristeza tenía su espacio pero ya no dominaba. Ricardo aprendió a equilibrar su carrera con la paternidad, descubriendo que ningún trato cerrado le daba la misma satisfacción que ver a sus hijos correr felices por el jardín, libres del peso del silencio. Meses después, la escena en la sala es exactamente la contraria a la que Ricardo encontró al principio. Es martes por la noche y la regla del dulce secreto
ha sido restaurada. Ricardo, Mariana y los 3 niños están sentados en el suelo con tarrinas de helado antes de cenar, riéndose de uno de los chistes de Lucas. Ricardo no lleva traje. Está relajado, presente, vivo. Mira a Mariana y en un momento de comprensión mutua, sonríe. Sabe que ella fue el ángel enviado no solo para cuidar a los niños, sino para salvarlo de sí mismo. La casa ya no es un mausoleo, es un monumento a la vida que continúa, resiliente y alegre. Ricardo encontró la paz, no olvidando el pasado, sino abrazándolo con la ayuda de quienes tuvieron el valor de recordar. Su historia nos enseña que el duelo es un camino solitario, pero la sanación es un camino que se recorre juntos. Demuestra que la verdadera lealtad a quienes se han ido no es el silencio, sino la alegría de quienes permanecen. La niñera no solo cuidó a 3 niños, rescató a una familia entera del abismo, demostrando que el amor en todas sus formas es la única fuerza capaz de vencer a la muerte. ¿Crees que la alegría es una forma de honrar a quienes amamos? Deja tu comentario, dale me gusta si esta historia te conmovió y compártela para difundir esperanza.